En medio de una tormentosa relación entre el gobierno y el Congreso terminó un ciclo de sesiones ordinarias, de periodo del Congreso de la República. Muchos de los proyectos claves del gobierno se quedaron o hundidos o en el tintero. ¿Qué viene? ¿Cuál es la clave para entender el futuro de las grandes iniciativas de Gustavo Petro como presidente en el Congreso de la República? Bienvenidos a La Clave. Bueno, don Juan David, qué bueno que nos acompañe, que estrene usted no ha venido por acá. No, Juan Roberto, primera vez. La Clave, ¿no? Nunca. Primera vez que vengo a La Clave, hablando obviamente de estas sesiones del Congreso de la República, bien tormentosas en este fin de semana. Pero déjeme preguntarle algo antes. ¿Cuántas horas al día en el Congreso? Al día unas 14 horas mínimo para estar allá. ¿Se trabajó más en el Congreso en este ciclo que en otros? Se trabajó más fue al final de este semestre. Es que ellos siempre son como esos alumnos vagos que todo el año que al principio no estudian y al final ya después le empiezan a meterle la ficha a leer cada uno de esos proyectos. Bueno, veamos a ese estudiante, como el Congreso, cómo le fue en este ciclo, porque no es el fin de una legislatura, sino de un ciclo, un periodo de sesiones ordinarias. Si uno hace ese corte de cuentas, ¿usted qué destaca? ¿Qué destacamos de ahí? Que eso fue un toma y dame, Juan Roberto, entre el gobierno nacional y la presidencia del Senado. ¿Por qué le separó Senado con Cámara? Porque siempre ha sido muy diferente ambas cámaras de legislación. Me deja meter la cucharada, porque es que el de la Cámara está con el gobierno. Tal cual. Digámoslo así de frente. Y el de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, siempre ha estado con el gobierno a pesar de ser un partido supuestamente independiente que es el Partido Verde. Entonces ese toma y dame... Él es petrista, él está con Petro. Ahí ese toma y dame es con Efraín Cepeda, el presidente del Senado. Juan Fernando Cristo como ministro de Interior intentando apaciguar los ánimos mientras el presidente Gustavo Petro le tira siempre duro al presidente del Senado en todo lo que puede, como ejemplo la reforma tributaria, el presupuesto general de la Nación, y siempre ha sido esa relación bastante confusa entre ellos. Juan David, si uno mira la relación, y me parece interesante lo que usted plantea, entre el gobierno nacional representado en el presidente de la República, y hablo de X, y de dientes para afuera, y el presidente del Senado, que es a la vez el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, ¿qué tanto incidió la labor de Cepeda en que se hayan hundido los proyectos del gobierno? Para el gobierno, mucho. ¿Por qué? Para el gobierno fue Cepeda quien tomó la decisión de hundir la reforma tributaria. ¿Pero cómo que él tomó la decisión? ¿Por qué? Porque no lo puso en el primer punto del día. ¿Y qué tiene que ver que no lo ponga? Porque al final se vota o de primero o de segundo. Los tiempos. ¿Por qué? Porque reforma tributaria se dio la posibilidad ya a finales de que se acabaran las sesiones ordinarias. La semana pasada, el presidente del Senado en el orden del día estaba de 7º lugar. Y habían muchos proyectos por debatir porque también se hundían, esto sí de carácter legislativo, de los mismos senadores. Entonces, el ministro Cristo, yo me acuerdo muy bien porque le preguntamos y dijo, lástima que haya sido el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien haya tomado la decisión de no modificar el orden del día. Pero Cepeda decía, yo simplemente acondicionaba o acomodaba los temas dependiendo las urgencias de la agenda. Claro, y esta reforma, por ejemplo, no tenía mensaje de urgencia. Estamos hablando de... La tributaria tenía en comisiones primeras, pero hablando ya después, no en plenarias. Entonces ahí estaba el problema. Digamos, la labor de Cepeda, ¿qué tanto pesó el tema del escándalo de la unidad de gestión de riesgos? Bastante, Juan Roberto. Pesó bastante porque los senadores y los congresistas, más que todo en Cámara de Representantes, estaban siempre muy en el ojo del huracán de lo que hacían o no hacían. Entonces uno veía a Karen Manrique moviéndose de un lado a otro, uno veía a Obadí Mansur también intentando destacarse con sus periodos legislativos, pero a fin de cuentas, pues siempre va a estar ese peso para ellos. Y el gobierno estaba buscando la forma, y nos dábamos cuenta nosotros que estábamos allá, buscando la forma de hablar con otros congresistas para que sus proyectos no se hundieran. Es decir, si le entiendo, ellos trataban de lavar su imagen para decir nosotros nunca ni recibimos contratos, ni recibimos dádivas, ni fuimos favorecidos con contratos en nuestras regiones a cambio de aprobar los proyectos al gobierno. ¿Y sabe por qué es curioso? Porque tenían más tiempo en uso de la palabra. O sea, en este semestre yo veía a una Karen Manrique hablando cuando normalmente no se veía a ella que pedía el uso de la palabra para debatir. Un Wadid Mansur también, por ejemplo, discutiendo, peleando, generando como ese morbo en el Congreso. Entonces uno decía, curioso. ¿Puedo decir esa una relación? Frase que puede sonar fea, haciéndose los ocupados? Claro.
Por supuesto. Entonces, cuando uno se buscaba a Karen Manrique, por ejemplo, hablar, ella no, estaba muy ocupada, andaba de pasillo en pasillo. Pero digo, ahora sí se hacían los ocupados. Ahora sí se hacían proactivos. los ocupados. Bueno, al margen de esas circunstancias, otra muy importante es el manejo del Congreso de manera política. Y eso le tocaba a un hombre, y quiero su opinión, que se suponía iba a llegar a poner orden en materia política en esa relación entre gobierno y Congreso, que es el señor Juan Fernando Cristo. ¿Le fue como mal o es impresión mía? Le fue mal. Tuvo varias derrotas y una de ellas es la reforma política, por ¿Qué ejemplo. se le hundió al gobierno? Se le hundió reforma política, Sí. se le hundió obviamente el presupuesto general Sí. de la nación, se le hundió ley de financiamiento, Sí. que eran importantes, que necesitaba pasar. Sí. No se alcanzó a debatir reforma a la salud. O sea, se quedó. Se quedó reforma a la salud y eso son proyectos que Pues el casi gobierno nada, estaba estamos hablando de pensando. 4 iniciativas vitales. Importantísimas para el gobierno del presidente Gustavo Petro que quería pasar y todo eso se cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué Digamos pasó? Pasó entonces Sistema General de Participación. Que ese era de Cristo. Que ese era de Cristo, La muy plataforma importante. política de la campaña presidencial de Cristo. Exactamente. Sí. Pasó también regalías, que tenía que ver también con el gobierno, que estaba buscando generar más regalías a los departamentos. Sí. Pasó obviamente este año, no en esta legislatura, pero sí hablamos de una reforma pensional, Sí. que es clave para el presidente Gustavo Petro, reforma pensional. A esa le falta el examen en la Corte. Le falta el Pero eso examen es en la otra cosa. Corte, que hay que esperar a ver cómo va. ¿Qué más pasó? De cuanto a gobierno, hasta ahí. Sí, y de Congreso Grande, divorcio express. Divorcio Express, pasó eso, pasó también la prohibición de matrimonio infantil, Sí. que era también un punto Muy importante, importante. que estaban ahí, y otros proyectos de materia legislativa que aporta también a las regiones, que pasaron entre la legislatura. Se hundió, por ejemplo, también otra vez la discusión del cannabis en el Congreso de la República, que era como la cuarta, quinta vez que se estaba presentando, y así eso era como el balance que hubo en estos 6 meses. Juan David, ¿qué tanto peso tuvo la oposición? ¿En Cámara o en Senado? Porque es muy diferente. En el Congreso. En el Usted en lo Senado, mide. bastante peso. Por ejemplo, reforma tributaria, ni se alcanzó, Juan Roberto, a debatir lo que era la ponencia positiva. Lo que buscaba el gobierno era que se debatiera, no se hizo, se archivó de inmediato. Y eso fue obra de la oposición. En Cámara, sí, todo lo contrario. Cámara ha sido muy de gobierno de la República. En reforma a la salud, por ejemplo, ¿Por qué si las bancadas son similares? Me explico. Hay liberales en el Senado y hay liberales en la Cámara. Hay hermanos godos en el Senado y hay hermanos godos en la Cámara. ¿Por qué la diferencia entre una y otra Cámara legislativa? es muy curioso los rebeldes en Cámara de Representantes, porque lo que dice, por ejemplo, un partido liberal que no apoyan la reforma a la salud, por ejemplo. En Senado. En Senado, en Cámara de Representantes, todos apoyan la reforma a la salud. ¿Dan alguna razón? ¿Usted que tenía ese contacto con ellos? La razón que ellos dan es que deben discutir la reforma, que ellos están de acuerdo que haya una modificación al sistema de salud colombiano, obviamente con modificaciones. Y le pongo un nombre, María Eugenia Lopera es ponente, es del Partido Liberal y ella es ponente de la reforma a la salud. Y ella busca que todo se apruebe, a pesar que el partido tomó su posición de decirle, oiga, voten no a esta reforma. No hay una norma de bancadas que impide eso. Pero es que nunca hubo reunión. Según ellos, nunca hubo reunión para tomar una decisión de bancada. Ah, eso es importante. Bueno, el ministro Cristo, ahí venían otros ministros. ¿Qué tanto pesó no solo el escándalo de la unidad de gestión de riesgos, sino que el presidente Petro se hubiera empecinado en mantener a Bonilla, al ministro de Hacienda? Y pesó bastante, y la respuesta fue la reforma tributaria, por ejemplo. Y la respuesta fue también que su ley de financiamiento de 12 billones de pesos no haya sido aprobado, a pesar que el nuevo mantener ministro... a Bonilla? Sí, porque a pesar que el nuevo ministro tenía también incluso mucha mano detrás de esta ley de Era el financiamiento. viceministro, claro. El viceministro, y no le dio ni siquiera los votos para alcanzar a debatirla, porque quería decir y contarle a la gente, mire, cogemos de acá este presupuesto, cogemos de acá, y no tuvo esa posibilidad, porque había mucho más allá en temas de gasto, por ejemplo, y los de la oposición hablaban del Ministerio de la Igualdad, hablaban de gastos innecesarios en el órgano central, entonces era una batalla prácticamente perdida desde el principio, terminando Bonilla y empezando el nuevo ministro. Sí. ¿Quién del gobierno tenía algún peso político en el Congreso? Ahí déjeme decirle que Benedetti, que lo llamaron después. Le iba a preguntar eso. Él, después de su aterrizada de nuevo en Palacio, Sí. él se empezó a meter al Congreso. Él se empezó a meter, nosotros lo vimos en los pasillos del Congreso, regresando a su oficina antigua, hablando con congresistas. ¿Pero qué logró hacer? La verdad, no mucho. O sea, Benedetti llegó a un puesto supuestamente de asesor político en el Congreso, A recomponer relaciones. pero no recompuso, porque ni siquiera congresistas del pacto estaban un poco reacios con el tema de Benedetti, ahí moviendo las fichas, y
en el tiempo que le quedó no logró ni siquiera poderse aprobar por lo menos una reforma política. ¿Sabe qué me dicen a mí? Quiero su opinión, que usted se la pasa más en los pasillos del Congreso, Juan David, que volviendo a los liberales e incluso godos. Es que mire las paradojas. Conservadores, de otros partidos de oposición que terminaban favoreciendo o tratando de salvar los proyectos del gobierno, que el papel de Laura Sarabia era clave. El papel de Laura Sarabia siempre ha sido clave. En el Congreso. En el Congreso, porque ella también, incluso ella es la que tiene esos contactos directos con los congresistas. Los puestos. Obvio, en lo que necesita de pronto el congresista en alguna región. No, mire, y eso haciendo, ¿cómo es que dicen? Haciendo de abogado del diablo. Eso no es solo en este gobierno. En todos los gobiernos quien dirige el DAPRE le dicen la persona del computador de Palacio, o sea, los puestos. Y es la persona que es más importante ahí, porque ella es la que puede mover o saber cómo mover las fichas en el Congreso. Claro. Mire, algo curioso que me llama la atención es que en la reforma de la salud yo nunca veía a los conservadores, por ejemplo. Las sillas de los conservadores estaban vacías en el debate. Llegaba momento de votación y, oh sorpresa, estaban todos los conservadores ahí votando positivo los artículos que pasaron por la reforma de la salud. En Cámara, por supuesto, hablamos de Cámara. Bueno, lo que viene de ahora en adelante, porque se reanuda en febrero, Juan David. Eso es lo que quedó pendiente con lo hundido, con la reforma a la salud que se quedó para votar en febrero. ¿Qué viene para el gobierno en un proceso, además en un año electoral? Y es difícil, Juan Roberto. ¿Pero qué viene? ¿Cómo lo puede dibujar el mapa? Primero está la reforma a la salud, que ese es el primordial punto que necesitan debatir reforma a la salud en Cámara de Representantes. El gobierno quería pasarla en estas sesiones extra, no alcanzó, pero lo que busca es que en Cámara por lo menos quede bien, para que ya inicie en Senado, que es su batalla más difícil, en Senado de la República, lo que es reforma a la salud. Eso es primordial. Según el ministro del Interior, buscan también reunirse a ese gran acuerdo nacional, un acuerdo nacional que terminó desdibujado por esas peleas en X, usted lo decía perfectamente. Juan David, con Efraín Cepeda en la presidencia del Senado y del Congreso de la República, ¿van a tener futuro las grandes reformas del gobierno? No, porque Efraín Cepeda es una persona bien crítica a la propuesta que tiene el gobierno nacional. Pero yo hago una pregunta, y también hago de abogado del diablo. Es que la labor del presidente del Senado no es hundirle o ayudar a sacar los proyectos del gobierno de turno, sino si entiendo yo, llevar las sesiones, organizar las plenarias. No entiendo. Y es que el organizar las sesiones del presidente también están en los intereses que tiene el mismo legislativo, que es muy diferente a los intereses que tiene el gobierno. Y le hago una pregunta final, y no para meterlo en apuros. Usted es más especializado en Cámara, pero usted cubre todo el Congreso. ¿En la época de Iván Name ayudaba? No, yo creo que tampoco. Name intentó ayudar a un punto, pero ya estaba maniatado también en las decisiones que tomaba el gobierno nacional con su reforma. ¿Pero era distinto a Cepeda? Sí ha sido muy diferente a Cepeda. Ha sido muy diferente a Cepeda. Suficiente ilustración. Don Juan David, gracias. Feliz Navidad, feliz año, y lo esperamos en febrero porque tiene trabajito. Juan Roberto, muchísimas gracias aquí por su invitación en La Clave.